Buenas tardes, queridos estudiantes de física, mecánica racional. Hoy vamos a explicar un ejemplo de física bastante inédito que tiene que ver con un pasaje bíblico. El pasaje bíblico de cómo David, un pequeño pastor del pueblo de Israel, venció a un gigante. Un gigante, aparte de ser un gigante, era un guerrero del pueblo de los filisteos. Haciendo un poco de historia, estamos hablando que David, hijo de Isaí, del pueblo de Israel, Goliat, del pueblo filisteo. En aquellos tiempos, el primer rey de Israel era Saúl. Existían rivalidades entre los pueblos, entre el pueblo de Israel y el pueblo filisteo. Se odiaban, en otras palabras, querían el dominarse uno sobre otro. ¿Correcto? Entonces, el perdedor iba a dominar al vencedor. Y para ello, existía un gladiador llamado Goliat que desafió al pueblo de Israel que busque un hombre para que se enfrente a él. Si lo ganara, ellos iban a someter al pueblo de Israel. Lo contrario, el pueblo filisteo lo iba a someter al pueblo de Israel. Entonces apareció un joven llamado David, joven pastor, que no tenía nada de guerrero, y le desafió al Goliat, tal como está mostrado acá en el dibujo. Y a través de una honda, que no era más que un cuero, con una piedra, se dotó de 5 piedras según la Biblia, solamente con una piedra hizo rotar la onda en un movimiento circular, larga una parte y sale la piedra tangencialmente. Así fue que derrotó David a Goliat, porque la piedra lanzada por la onda viajaba a gran velocidad, la impactó en la frente y lo mató. Según la Biblia, vino Goliat, vino David y con la misma espada del gladiador le cortó la cabeza. Entonces en aquel momento el pueblo filisteo tuvo miedo y pavor de lo que había pasado, porque como un niño, un joven, había vencido a un gigante y gladiador. Huyeron y lógicamente el pueblo de Israel se lo sometió al pueblo filisteo. Esa es la historia bíblica. ¿Correcto? Ahora vamos a ver el tema físico. ¿Qué fue lo que pasó? Físicamente explicado lo que he dicho ahora. Explicación física. Estamos hablando de un movimiento circunferencial, que es el movimiento de la onda. ¿Correcto? Entonces tenemos que una partícula se mueve de un punto A a un punto B, desarrollando un diferencial S, un diferencial de arco, a través de un diferencial teta. Un radio era el movimiento circunferencial. Entonces, de S va a ser R por diferencial de teta. Integrando de 0 a S y de 0 a teta, vamos a tener que el arco va a ser R por teta. Ahora, cuando diferenciamos el arco respecto al tiempo, es el diferencial de un producto, entonces va a ser R diferencial ángulo por diferencial, R por diferencial del ángulo sobre teta, más diferencial del radio respecto del tiempo por teta. Pero el radio no varía con el tiempo, se mantiene constante, lo que varía es el ángulo. Entonces aquí sale la famosa fórmula que relaciona la velocidad tangencial, esta ds respecto de t es la velocidad tangencial, con que se mueve la partícula perimetralmente al círculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda? Que la velocidad tangencial va a ser el radio por la velocidad angular. ¿Y qué es la velocidad angular? La variación del ángulo respecto del tiempo. Esto se llama velocidad angular, tal como está marcado aquí. ds respecto de t es la velocidad tangencial y esta es la velocidad angular. Entonces, llegamos a esta famosa expresión que dice que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Mientras más grande sea el radio, mayor velocidad tangencial va a desarrollar la partícula. En este caso, mientras más larga haya sido la onda, el pedazo de cuero, donde al final donde al extremo se encontraba la piedra, mayor la velocidad tangencial que desarrollaba la piedra. Y por la famosa ecuación y la primera ley donde Isaac Newton habla de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Mientras más velocidad gana, mayor cantidad de movimiento desarrolla. Entonces, la velocidad es precisamente la fuerza con que impacta la piedra en la frente de Goliat, precisamente es la cantidad de movimiento que viene dada masa por la velocidad, que va a ser la masa, y la velocidad es la velocidad angular por radio. Hipotéticamente, vamos a suponer que la onda rotaba a 2 revoluciones por segundo.
un radio, el radio de la onda o del cuero, 1 metro. Una piedra de 20 gramos, 0.02 kilos. Entonces la velocidad que desarrolla, la velocidad tangencial que desarrolla la piedra va a ser 2 revoluciones por segundo multiplicado por 2pi para transformarlo en metros por segundo por 1 metro, que es el radio de la onda, el radio de rotación. Eso me sale que la velocidad tangencial con la que es escupida la piedra cuando David larga la onda va a ser 12.56 metros por segundo. La piedra está viajando a 12.56 metros por segundo. Vamos a suponer que Goliat se encontraba a 20 metros. A la piedra va con un movimiento constante, por consiguiente la velocidad va a ser el desplazamiento partido entre el tiempo. Entonces, ¿qué tiempo impactó la piedra en la frente de Goliat? En desplazamiento partido entre velocidad. Entonces, si el Goliat estaba a 20 metros partido en 12.56, quiere decir que en 1.56 segundos la piedra impactó en la frente de Goliat, con una cantidad de movimiento que es el producto de la masa de la piedra multiplicado por la velocidad que he calculado ahorita. Con una fuerza bastante importante que lógicamente se penetró, según la Biblia, la piedra en la frente de Goliat y lo mató. Esa es la historia. Explicado desde un punto de vista de la física, explicando los conceptos del movimiento circunferencial y al mismo tiempo de la cantidad de movimiento. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabía Goliat esto? Lógicamente porque él era pastor y él espantaba a los osos y espantaba a los tigres con su onda. Entonces él había experimentado en aquella época, un hombre inteligente, iluminado de Dios, había experimentado este fenómeno, que al hacer rotar un pedazo de cuero con una piedra, viajaba a gran velocidad, a gran distancia. Entonces con eso él espantaba a los osos y espantaba a los tigres en aquella época, para evitar que se coman a las ovejas de su rebaño. Una linda historia bíblica que tiene una explicación científica a través de las fórmulas y a los conceptos de la ciencia de la física. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.